Entrena solo, todos los días si puedes, antes de que el equipo se junte o después de que se vaya. Con un balón, una pared, un parque vacío o un jardín pequeño donde apenas cabe un giro completo. Llevas semanas haciéndolo, quizás meses. Y aquí está la parte que no tiene ningún sentido. No mejoras. O mejoras tan poco que en el partido nadie lo nota. Sigues siendo el mismo jugador que empezó este proceso, solo que ahora más cansado y con más dudas sobre si esto de entrenar solo sirve para algo real. Y sin embargo hay otro. Lo conoces, o has visto a alguien parecido. Entrena menos que tú. Con menos disciplina visible, con menos horas acumuladas, con menos sacrificio del que tú presumes en silencio delante del espejo. Y mejora. De verdad mejora. Cada semana hay algo distinto en su juego. Un control que antes no tenía. Una decisión más rápida. Un cuerpo que ya no duda antes de girar. La diferencia entre los dos no está en las horas. Está en algo que ocurre o no ocurre dentro del cerebro mientras esas horas transcurren. Y hoy vamos a desmontar exactamente qué es, porque si sigues entrenando solo de la manera en que lo has estado haciendo, puedes llegar a los 1000 balones tocados y tu cerebro seguirá pensando que sabe exactamente lo mismo que sabía en el balón número 1. Empecemos por la creencia que probablemente tienes clavada, sin haberla puesto nunca en palabras. Crees que entrenar solo es, básicamente, repetir. Tocar el balón muchas veces. Acumular volumen. Como si el cuerpo fuera una esponja que absorbe mejora por el simple hecho de estar en contacto prolongado con la pelota. Esa creencia no es tuya. Te la dieron. Te la dio cada entrenador que alguna vez te dijo, tócala más sin explicarte qué significa tocarla bien. Y te la dio también la cultura entera del fútbol de barrio, esa que mide el compromiso en horas y no en calidad de atención. El problema es que tu cerebro no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y esto no es una opinión motivacional que suena bien en un video. Es literalmente cómo se construyen las conexiones neuronales que después usas dentro de un partido real, bajo presión real, con gente mirando y un resultado en juego. Aquí está el mecanismo. Y una vez que lo entiendas, vas a mirar tus últimas semanas de entrenamiento en solitario con otros ojos. Tu cerebro aprende gracias a un sistema que los neurocientíficos llaman señal de error de predicción, y que depende directamente de la dopamina. No la dopamina del placer barato que la gente asocia con el móvil o la comida. La dopamina del aprendizaje real. Funciona así. Tu cerebro, en cada intento, hace una predicción. Predice dónde va a ir el balón, con qué fuerza, con qué efecto. Cuando el resultado coincide exactamente con lo que predijo, no aprende casi nada nuevo. Ya lo sabía. Pero cuando hay una diferencia entre lo que predijo y lo que ocurrió realmente, ahí, en ese hueco exacto, se dispara la señal que le dice al cerebro, atención, aquí hay algo que ajustar. Ese hueco entre predicción y realidad es el combustible del aprendizaje. Sin ese hueco, no hay aprendizaje. Solo hay repetición vacía. Y ahora viene la parte incómoda. Si entrenas solo tocando el balón de la misma forma, contra la misma pared, con el mismo pie, sin exigirte nada distinto en cada intento, tu cerebro deja de generar ese hueco muy rápido. A los pocos minutos, ya predice perfectamente lo que va a pasar, porque efectivamente ya lo sabe. Y a partir de ese momento, cada toque adicional no es entrenamiento, es autopiloto. Tu cuerpo se mueve, tu mente se va a otro lado, y puedes estar así una hora entera sintiendo que trabajaste mucho cuando en realidad tu cerebro llevaba 50 minutos sin recibir una sola señal útil. Esto explica algo que quizás llevas tiempo sin poder entender. ¿Por qué entrenas solo con constancia real, con sacrificio real, y el domingo en el partido sigues fallando exactamente los mismos controles, las mismas decisiones, los mismos gestos torpes que hace 3 meses? No es que no hayas entrenado suficiente, es que entrenaste sin generar el hueco que obliga al cerebro a ajustar algo. Repetiste. No aprendiste. Hay un segundo mecanismo que se conecta directamente con este, y que es todavía más determinante para quien entrena solo. Se llama mielinización.
Y aunque suena a término de laboratorio, la explicación futbolera es sencilla. Cada movimiento que haces con el balón viaja por un circuito de neuronas. Cuanto más se usa ese circuito con atención plena, más se recubre de una sustancia llamada mielina, que funciona como el aislante de un cable eléctrico. Más mielina significa señal más rápida, más precisa, más automática cuando realmente la necesitas. El problema es que la mielina no se acumula solo por repetir. Se acumula por repetir con atención dirigida al error específico que estás corrigiendo. Un cerebro distraído, aunque mueva el cuerpo 1000 veces, está reforzando circuitos de manera mucho más débil y mucho más lenta que un cerebro que repite 100 veces con foco absoluto en qué está saliendo mal y cómo corregirlo en el siguiente intento. Dicho de otra forma, y esto es la frase que deberías llevarte de este video si no te llevas ninguna otra, tu cerebro no distingue entre 100 repeticiones automáticas y 100 repeticiones conscientes en términos de esfuerzo percibido. Las dos te cansan igual, pero en términos de aprendizaje real, la diferencia entre ambas es abismal. Una construye jugador, la otra construye cansancio. Hay un tercer elemento que casi nadie que entrena solo tiene en cuenta, y que es la razón exacta por la que muchas habilidades que dominas perfectamente en tu jardín, en tu parque, contra tu pared, desaparecen en cuanto pisas un campo con más gente, con más ruido, con un marcador en juego. Se llama especificidad de contexto, y tiene que ver directamente con cómo tu amígdala clasifica la información. Tu cerebro no guarda una habilidad como un archivo universal utilizable en cualquier situación. La guarda asociada al contexto exacto en el que la aprendió. Si aprendiste ese control orientado en absoluta calma, sin presión, sin ojos mirándote, sin la amenaza de perder el balón frente a un rival real, tu cerebro construyó esa habilidad etiquetada como «esto funciona en calma». Y cuando llega el partido, con el cortisol subiendo y la amígdala activada por la presión social y competitiva, ese circuito construido en calma no se activa con la misma fluidez, porque el contexto ya no coincide con el contexto de aprendizaje original. Esto no significa que entrenar solo sea inútil. Significa que entrenar solo sin ningún elemento de presión, sin ninguna simulación de las condiciones reales del partido, construye una habilidad frágil, dependiente del contexto, que se rompe exactamente en el momento en que más la necesitas. Antes de entrar en cómo se corrige todo esto, hay una historia que necesitas escuchar, porque encarna este mecanismo de una forma que ninguna explicación teórica logra igualar. Había un niño que vivía en un barrio pobre de una ciudad costera de Brasil. No tenía campo. No tenía compañeros disponibles la mayoría de las tardes. Lo que tenía era un patio diminuto, una pelota bastante gastada, y algo que sí tenía en abundancia: tiempo solo. La historia que se cuenta sobre él, y hay razones para creer que al menos en su esencia es cierta porque él mismo la relató en distintas entrevistas a lo largo de los años, es que amarró la pelota con una cuerda al tronco de un árbol que crecía en ese patio. No para jugar con ella de cualquier manera. Lo hizo para poder recibirla de vuelta con la misma trayectoria una y otra vez, sin tener que perseguirla cada vez que se le escapaba entre los muros. Ahora imagina el detalle exacto de lo que estaba construyendo sin saberlo. La pelota volvía siempre con una variación mínima, nunca idéntica, porque el rebote contra el tronco, el ángulo del golpe anterior, el viento, la humedad de la tierra bajo sus pies, introducían pequeñas diferencias en cada retorno. Suficientes diferencias para que su cerebro no pudiera nunca predecir con exactitud perfecta dónde y cómo iba a llegar el próximo balón. Ese niño, sin ningún conocimiento de neurociencia, había construido de forma instintiva una máquina generadora del hueco entre predicción y realidad. Cada golpe era ligeramente distinto al anterior. Cada golpe obligaba a su cerebro a ajustar, cientos de veces por tarde, durante años, y no se quedó ahí. Con el tiempo empezó a exigirse condiciones dentro de ese juego solitario. Golpear solo con el exterior del pie derecho durante una tanda, después solo de primera, sin control previo.
después intentando que la pelota tocara un punto específico y minúsculo del tronco, convirtiendo cada intento en una pregunta con respuesta correcta o incorrecta, nunca en un gesto neutro. Estaba, sin llamarlo así, practicando con atención dirigida al error específico. Estaba generando el combustible exacto que la dopamina necesita para consolidar aprendizaje real. Cuando finalmente empezó a jugar en equipos organizados, algo desconcertó a todos los que lo vieron. Tenía una relación con el balón que parecía instintiva, casi antinatural, como si el balón respondiera a él de una forma en que no respondía a los demás niños que llevaban el mismo tiempo jugando en canchas de tierra normales. No era magia, era el resultado de miles de repeticiones que nunca fueron repeticiones vacías, porque cada una contenía una variación mínima que obligaba a su cerebro a seguir prestando atención. Ese niño se convirtió en uno de los mediocampistas más elegantes y decisivos que ha dado el fútbol brasileño, capaz de golpear el balón con una precisión que parecía diseñada por computadora décadas antes de que existiera cualquier análisis por computadora. Su nombre era Arthur Antunes Coimbra. El mundo lo conoció como Zico. Piensa ahora en tu propio entrenamiento en solitario de las últimas semanas. Y hazte una pregunta directa, sin adornarla. Cuando pateas contra la pared, ¿varía algo entre un intento y el siguiente? ¿O es exactamente el mismo gesto repetido de forma mecánica porque ya sabes que va a salir bien? Cuando controlas un balón que rebota, ¿hay algo en juego? Aunque sea mínimo, aunque sea inventado por ti mismo, o simplemente lo tocas y lo vuelves a tocar sin ninguna exigencia interna, porque si la respuesta es que no hay variación, no hay exigencia, no hay una pregunta con respuesta correcta o incorrecta en cada intento, entonces, no importa cuántas horas acumules. Tu cerebro dejó de aprender en el minuto 5 y el resto del tiempo lo pasaste simplemente moviendo el cuerpo. Y aquí hay algo más profundo que merece que pares un segundo. Muchos jugadores que entrenan solo sin estructura lo hacen precisamente porque entrenar sin exigencia es cómodo. No te confronta, no te muestra tus límites. Puedes pasar una hora tocando el balón, sintiéndote productivo sin haber fallado una sola vez. Y eso, aunque no lo quieras admitir, es agradable para tu sistema nervioso. Fallar duele. Aunque sea un fallo mínimo contra una pared vacía sin nadie mirando. Y si tu entrenamiento en solitario se ha convertido, sin que tú lo decidieras conscientemente, en un espacio donde evitas fallar en lugar de un espacio donde buscas fallar de forma controlada para poder corregir, entonces tu sombra, esa parte que Jung describió como lo que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos de nosotros mismos, está dirigiendo tu entrenamiento. Y tu sombra no quiere que mejores. Quiere que te sientas seguro. Son objetivos completamente distintos. Y solo uno de los dos construye jugador. Para un momento antes de seguir. Lo que acabas de entender, esa diferencia exacta entre repetir y aprender, entre entrenar en automático y generar deliberadamente el hueco que tu cerebro necesita para ajustarse, es algo que la inmensa mayoría de jugadores de fútbol amateur en el mundo nunca va a entender en toda su carrera. Van a seguir acumulando horas de entrenamiento en solitario preguntándose por qué no mejoran, sin saber jamás que el problema nunca fue la cantidad. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No por una cifra, ni por un algoritmo. Porque lo que viene en este video y en los siguientes forma parte de un sistema completo sobre cómo tu cerebro procesa el fútbol, y perderte una pieza es como entrenar sin entender por qué haces cada ejercicio. Puedes mejorar así, pero vas a tardar mucho más de lo necesario. Y probablemente vas a abandonar antes de ver resultados, exactamente como te ha pasado hasta ahora. Ahora sí, vamos a construir la estructura real, la que convierte tu tiempo en solitario en algo que tu cerebro efectivamente registra como aprendizaje, y no simplemente como movimiento. La estructura tiene 4 bloques, y el orden entre ellos no es arbitrario. Cada bloque prepara al siguiente, y saltarte uno rompe el proceso completo. El primer bloque es lo que vamos a llamar activación con atención.
No es calentamiento en el sentido tradicional de mover músculos para evitar lesiones. Es el momento en que le avisas a tu cerebro que lo que viene a continuación requiere presencia total, no autopiloto. Se hace así. Los primeros minutos con el balón, cualquier gesto simple, control, conducción, toques cortos, pero con una condición estricta. Nombra en tu cabeza, en el instante en que ocurre, cada pequeño detalle de lo que estás sintiendo en el pie, en el tobillo, en el equilibrio. No es un ejercicio esotérico. Es literalmente forzar a tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro encargada de la atención deliberada, a tomar el control antes de que el autopiloto del cuerpo se instale. Un jugador que empieza a entrenar solo directamente en modo automático nunca sale de ahí. Un jugador que empieza obligando a su mente a estar presente desde el primer toque, entrena distinto durante toda la sesión. El segundo bloque es el núcleo de todo el sistema, y es donde vive el concepto del que hablamos antes. La generación deliberada del hueco entre predicción y realidad. Aquí es donde conviertes cualquier ejercicio simple en un ejercicio con variación constante y con una pregunta de correcto o incorrecto en cada intento. Si golpeas contra una pared, no lo hagas siempre igual. Cambia la distancia cada 3 o 4 intentos. Cambia el pie. Exige que el balón llegue a un punto específico y minúsculo, no simplemente que vuelva. Si haces control orientado, no controles siempre hacia el mismo lado. Alterna, y hazlo de forma que no puedas predecir con certeza absoluta el resultado antes de intentarlo. La regla mental que debes repetirte en este bloque es simple. Si ya sé exactamente cómo va a salir antes de intentarlo, este intento no me está enseñando nada. Cámbialo. El tercer bloque es el que la mayoría de jugadores que entrenan solos jamás incluye, y es probablemente la razón principal por la que sus habilidades en solitario no se transfieren al partido. Se llama simulación de presión, y consiste en introducir deliberadamente algún elemento que active, aunque sea levemente, el mismo sistema de estrés que se activa en un partido real. Puede ser tan simple como imponerte un límite de tiempo estricto para completar una serie de gestos, o exigirte una racha sin fallo donde un solo error te obliga a empezar de cero, o incluso, si es posible, grabarte con el móvil sabiendo que después vas a revisar el video, lo cual introduce la sensación de ser observado, que tanto influye en cómo rinde tu cerebro en un partido real. Este bloque existe para una razón muy concreta. Quieres que tu cerebro aprenda la habilidad en un contexto que se parezca, aunque sea mínimamente, al contexto donde después vas a necesitarla. Recuerda la especificidad de contexto de la que hablamos antes. Una habilidad aprendida solo en calma absoluta se queda etiquetada como solo funciona en calma. Este bloque rompe esa etiqueta. El cuarto bloque es el de consolidación. Y es el que casi nadie respeta porque parece que no está haciendo nada. Consiste en detenerte, literalmente parar el cuerpo durante un par de minutos al final de la sesión y repasar mentalmente, con detalle consciente, qué funcionó y qué no funcionó durante el entrenamiento. No es reflexión vaga tipo, estuvo bien. Es identificar con precisión el gesto exacto que mejoró y la corrección exacta que lo produjo. La ciencia detrás de esto tiene que ver con cómo el cerebro consolida memoria procedimental durante los periodos de reposo inmediatamente posteriores a la práctica. Un cerebro que termina de entrenar y pasa inmediatamente a otra actividad, sin ese repaso consciente consolida mucho menos que un cerebro al que se le da ese espacio de cierre. 2 minutos. Eso es todo lo que cuesta. Y es la diferencia entre que tu cerebro archive lo aprendido como relevante o lo trate como ruido desechable. Ahora quiero que hagas algo conmigo, y no importa si tienes el balón cerca en este momento o no. Cierra los ojos si puedes, o simplemente baja la mirada si estás en un lugar donde no puedes cerrarlos. Quiero que vayas a tu última sesión de entrenamiento en solitario. La real, la de esta semana o la más reciente que recuerdes con claridad. Repásala como si fuera una grabación. ¿Cuántos de esos minutos estuviste realmente presente, generando ese hueco entre lo que esperabas
¿Y lo que ocurrió? ¿Y cuántos estuviste simplemente moviendo el cuerpo, mientras tu mente ya estaba en otro lugar, quizás pensando en el próximo partido, en algo que te dijeron, en cualquier cosa que no fuera el balón que tenías delante? No te lo digo para que sientas culpa. Te lo digo porque esa distinción es literalmente la única variable que determina si esas horas construyeron algo o si simplemente pasaron. Y ahora que la conoces, cada sesión desde hoy puede ser distinta sin necesitar más tiempo, ni más balones, ni más sacrificio del que ya estás dispuesto a dar. Solo necesitas dirigir ese sacrificio hacia el lugar correcto. Lo que has entendido hasta ahora es información, y la información sola no cambia comportamiento. Necesitas instalarla en el lugar donde realmente se toman las decisiones sobre cómo entrenas, que no es tu mente consciente cuando ves este video, sino tu sistema nervioso cuando estás solo frente a una pared con el balón a tus pies, y nadie viendo si lo haces bien o mal. Así que vamos a hacer algo distinto durante los próximos minutos. Lo que voy a decir no va dirigido a la parte de ti que entiende conceptos. Va dirigido a la parte de ti que decide, en automático, si esta próxima sesión de entrenamiento en solitario va a ser real, o va a ser otra hora perdida moviendo el cuerpo. Quiero que imagines tu próxima sesión antes de que ocurra. No de forma vaga, con detalle. Ves el lugar exacto donde vas a entrenar. Sientes el balón en el primer toque, y en ese primer toque, en lugar de dejar que tu cuerpo haga lo que siempre hace, te escuchas a ti mismo nombrando en silencio lo que sientes. Eso ya es distinto a cualquier sesión anterior. Sigue avanzando en tu imaginación. Ves el momento donde introduces la variación, donde cambias algo antes de que tu cerebro pueda predecir el resultado con certeza total. Sientes la pequeña incomodidad de no saber exactamente cómo va a salir. Esa incomodidad no es una señal de que algo va mal. Es la señal exacta de que tu cerebro está generando el hueco que necesita para aprender. Acostúmbrate a sentirla como una señal positiva, no como una amenaza. Ahora ves el bloque de presión. Te pones un límite, una racha sin fallo, un tiempo límite, algo que active levemente esa tensión que sientes en los partidos reales. Y en tu imaginación, te ves sosteniendo esa tensión sin huir de ella, sin aflojar la exigencia solo porque nadie te está mirando. Eso es exactamente lo que estás entrenando también, la capacidad de exigirte en ausencia de testigos, que es, de todas las formas de disciplina que existen, la más difícil y la más determinante. Y por último te ves parando, deteniéndote esos 2 minutos finales, repasando con honestidad qué funcionó y qué corrección lo produjo, dejando que ese repaso se archive antes de irte a hacer cualquier otra cosa. Este reencuadre es simple, pero cambia todo. Lo que pasó en tus semanas anteriores entrenando solo no fue tiempo perdido ni falta de compromiso. Fue tu cerebro haciendo exactamente lo que hace con la información que tenía, que era repetición sin estructura. Hoy tienes información nueva. Y con información nueva, y esto no es una frase bonita, es literalmente el principio detrás de cómo tu corteza prefrontal reescribe patrones de comportamiento aprendidos. Tu cerebro puede empezar a tomar decisiones distintas la próxima vez que estés solo frente a un balón. La instrucción concreta para tu próxima sesión es esta, y quiero que la lleves tal cual, sin modificarla todavía la primera vez que la pruebes. Divide tu tiempo en 4 partes iguales. La primera, activación con atención total, nombrando cada sensación. La segunda, el bloque más largo, ejercicios simples pero con variación constante, donde te prohíbes repetir el mismo gesto exacto más de 3 veces seguidas. La tercera, un bloque de presión donde te impones una consecuencia real si fallas, aunque sea empezar la serie de nuevo. La cuarta, 2 minutos parado, en silencio, repasando qué corrigió qué. No necesitas más tiempo del que ya usas. Necesitas dirigir la misma cantidad de tiempo hacia estos 4 bloques en lugar de hacia la repetición cómoda y automática que te ha estado dando la sensación de trabajo sin darte el resultado del trabajo. Antes de que sigas con tu día, quiero que hagas algo aquí abajo en los comentarios.
Piensa en tu última sesión de entrenamiento en solitario, la real, y responde con honestidad a esto. ¿Cuántos minutos de esa sesión estuviste realmente presente, generando ese hueco entre predicción y realidad? ¿Y cuántos estuviste simplemente moviendo el cuerpo en automático? No hace falta que lo adornes ni que quede bien. Escribirlo, poner en palabras algo que hasta ahora solo habías sentido de forma difusa, es el primer paso real para que la próxima sesión sea distinta. Te leo. Y si conoces a alguien que entrena solo todos los días, con una disciplina que impresiona a cualquiera, y que sin embargo lleva meses sin ver una mejora que se note en el partido, este video puede ser exactamente lo que necesita escuchar. No se lo mandes como un video interesante sobre entrenamiento. Mándaselo como lo que realmente es. La explicación de por qué todo ese sacrificio no estaba llegando a ningún lado, y la estructura exacta para que a partir de ahora sí llegue.